Desde que en 1990 se propuso por primera vez en una revista científica una definición y un modelo teórico de inteligencia emocional, un trabajo de los profesores Peter Salovey y John Mayer, han pasado 25 años y desde entonces la investigación sobre este constructo científico ha evolucionado y mucho. Tenemos la ocasión de hablar de un libro que pone el énfasis en la aplicación de la inteligencia emocional a la educación. Los autores: Rafael Vizquerra Alcina, catedrático de orientación psicopedagógica, profesor de la Universidad de Barcelona; Esther García Navarro, profesora también de la Universidad de Barcelona; y Juan Carlos Pérez González, profesor de la UNED. Tres autoridades en este campo. El libro Inteligencia emocional en educación, publicado en 2015. Hablamos con Juan Carlos Pérez González. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, María José. Juan Carlos Pérez González es profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Educación de la UNED, el departamento MIDE 2, y que además es el director de Eduemo, director y fundador de este laboratorio de educación emocional de la UNED. Es además autor de otras publicaciones en este campo de la inteligencia emocional y sobre todo de algo que hoy nos interesa especialmente, y es de la educación emocional. Dirige varios cursos, tanto de formación de profesorado como de extensión universitaria, y cursos de especialista en este campo. Y lo primero, profesor, es que nos destaque qué es lo que aporta este nuevo libro, porque lo tenemos aquí encima de la mesa, vemos el índice con muchos y variados temas, un amplio abanico de la situación actual de la inteligencia emocional. Bueno, pues básicamente el libro lo que trata de aportar es una revisión bastante amplia y exhaustiva en español sobre lo que sabemos hasta el día de hoy acerca de la inteligencia desde el punto de vista de la investigación que se ha hecho en estos 25 años desde que existe el campo de investigación, el campo científico sobre el tema. La primera vez que se propuso en una revista académica la idea de que puede que exista una inteligencia que se denomine inteligencia emocional fue en 1990, con lo cual este año se cumplen 25 años y nos pareció una buena ocasión para revisar todo lo que se sabe al respecto, además de hacer hincapié en qué repercusión tiene todo ese conocimiento que se ha ido acumulando en estos 25 años sobre cómo podemos mejorar la educación, en concreto cómo podemos mejorar la educación emocional, conociendo lo que ya estamos conociendo acerca de qué es, de cómo se evalúa y de cómo se mejora, cómo se puede optimizar la inteligencia emocional en niños, jóvenes y adultos. En este caso, el libro Inteligencia emocional en educación se abre con un gran capítulo dedicado precisamente a inteligencia y emoción. Me gustaría que nos hablase un poco de esas múltiples teorías de la inteligencia, porque estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España. Los estudiantes de facultades de psicología, de facultades de educación, pues ya están introducidos, digamos, en el tema, sobre todo de los cursos más avanzados. Pero a nivel general todavía nos cuesta pensar sobre esas teorías de la inteligencia. Bueno, este es un tema polémico, bastante controvertido incluso a nivel científico, no solo social, porque hay una tendencia general a asociar nivel de inteligencia de una persona con nivel de valía o de valor de la persona. Porque en el fondo, independientemente de que podamos variar nuestra idea de qué supone ser inteligentes, para todos, lo que suponga ser inteligentes implica ser algo valioso, algo deseable. Todos queremos ser más inteligentes, aunque nadie se suele quejar de que no sea suficientemente inteligente. Esta es otra cuestión interesante. Nos quejamos de que no somos tan guapos, tan altos o tan delgados, pero no nos solemos quejar de que seamos poco inteligentes, porque nos da de alguna manera reparo asumir que podamos tener limitaciones en este campo, precisamente porque supone un campo del desarrollo vital de una persona que todos valoramos mucho. ¿Y qué es realmente inteligencia? Pues de alguna manera se revisan estas ideas acumuladas en los últimos 100 años de investigación al inicio del libro,
pero simplemente como una introducción al complejo problema de definir qué supone ser inteligente. En los últimos 20, 30 años especialmente se ha ido ampliando la idea de lo que puede suponer ser inteligente, porque la visión más tradicional de la inteligencia supone entenderla como una capacidad para resolver problemas de carácter lógico, matemático principalmente. Inteligencia se entiende como una capacidad para aprender y comprender de una manera racional sobre contenidos abstractos fundamentalmente, pero en los últimos 30 años, como digo, se ha ido ampliando la idea de esta definición de inteligencia a otros contenidos que no son directamente vinculados al razonamiento abstracto o a la resolución de problemas que tienen una única solución. Hay problemas vitales que tienen muchísimos, que tienen múltiples soluciones, y ahí es donde resulta a veces más difícil acertar y comportarse de manera inteligente. En un test de inteligencia normalmente el problema que se debe resolver solo tiene una respuesta correcta, pero la vida, con quién me caso, si me caso o no, qué estudio, en qué trabajo, a qué me dedico, con quién me asocio, ese tipo de problemas vitales, que son los que alteran más nuestra felicidad, realmente no tienen una única solución correcta, sino que tienen múltiples soluciones. Y sin embargo, esta capacidad para resolver estos problemas complejos apenas está considerada en el estudio tradicional de la inteligencia. Por eso han surgido en los últimos años diferentes modelos de lo que puede ser una persona inteligente, y uno de los modelos recientes es el de una persona emocionalmente inteligente. Ser inteligente es ser capaz de resolver problemas que tienen relación con cómo esa persona afronta y vive las emociones. Entonces, profesor Pérez González, escuchamos hablar muchas veces, pues de, como nos decía hace un momento, pues de distintas, digamos, formas de medir o de contemplar la inteligencia de una persona, incluso de inteligencias múltiples, que también se refleja en el libro. Por eso es un libro que aprovecho para decir, no solamente para estudiantes, sino también para esas personas que quieren saber un poco más y acercarse al tema de la inteligencia emocional, especialmente en el campo de la educación. ¿Podríamos definir qué se entiende por inteligencia emocional? Bien, básicamente todavía no tenemos un consenso para definirla, pero en general, independientemente de que haya diferentes modelos, diferentes maneras de analizar o de explicar qué es ser emocionalmente inteligente, en general hay un cierto consenso, un cierto acuerdo entre la mayoría de modelos sobre la idea de que ser emocionalmente inteligente supone tener una facilidad, una cierta facilidad para hacer más o menos bien al menos 5 tareas, 5 cosas. ¿Qué 5 cosas son esas? Pues para percibir apropiadamente las emociones que estamos sintiendo y que sienten los demás, para darnos cuenta de qué estamos sintiendo en cada momento o de qué sienten los que están a nuestro alrededor, para expresar apropiadamente el estado afectivo que sentimos, para comunicárnoslo a nosotros mismos y comunicárselo a los demás, para expresar de la manera precisa el amor que sentimos hacia alguien, o bien el odio o el enfado que sentimos en un determinado momento. Es decir, percibir y expresar emociones son los elementos más básicos del comportamiento emocionalmente inteligente, pero además están otros, como son el tener facilidad para aprovechar la información que nos dan las emociones, que nos dan los estados emocionales que estamos sintiendo, y sacar provecho de esa experiencia sobre la vivencia emocional que estamos sintiendo para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Ser proclive a comprender y a interpretar apropiadamente cómo las emociones funcionan, cómo cambian las emociones conforme pasa el tiempo o conforme ocurren ciertos sucesos. Es decir, hasta ahora estamos hablando de percibir, expresar emociones, facilitar nuestro pensamiento y nuestra toma de decisiones a partir de la información emocional, también comprender cómo funciona el complejo mundo de las emociones a nivel intrapersonal y a nivel interpersonal, y lo que puede ser finalmente lo más complejo de lo que supone el comportamiento emocionalmente inteligente, que sería regular las emociones, variar su intensidad, su frecuencia o su dirección en función de nuestro propio beneficio. Así que básicamente ser emocionalmente inteligente supone hacer 5 cosas bien: percibir, expresar, facilitar nuestro pensamiento, comprender las emociones y regularlas. Y eso, hacerlo bien,
sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros propios estados emocionales y hacerlo sobre los estados emocionales de los demás, de aquellos con los que nos relacionamos. Así que al menos supone hacer bien 10 cosas. Por eso es tan complejo ser emocionalmente inteligente en todos los campos y durante toda nuestra vida a lo largo del día y a lo largo del año y en cualquier contexto, porque supone hacer bien, resolver bien problemas e interacciones que vivimos cada día y cada momento con nuestros estados afectivos, y eso supone un reto importante, especialmente si no hemos tenido una educación previa, sobre todo en nuestra infancia y adolescencia, que nos permita entender cuáles son los pasos que debemos seguir. Bueno, vemos también en el libro pues que también en ese apartado quinto, donde se habla del diseño, aplicación y evaluación de programas de inteligencia emocional en educación, pues que tenemos ese decálogo de recomendaciones internacionales que de alguna manera recoge un poco pues algunas de estas cuestiones que nos ha planteado. Exacto. Y para seguir un poco pues el desarrollo del propio texto, me gustaría que nos hiciese también un apunte sobre el desarrollo evolutivo de la inteligencia emocional, porque es algo también difícil de comprender desde la perspectiva de un profano. En el libro dedicamos un pequeño apartado a este tema, pequeño pues porque principalmente la razón es que apenas hay todavía investigaciones sobre cuál es el desarrollo evolutivo, cómo evoluciona nuestro nivel de inteligencia emocional desde nuestra infancia hasta que nos hacemos ya mayores. Pero hay algunos estudios que empiezan a apuntar cómo puede ser, y aquí se revisan con cierto detalle. Aún no sabemos mucho, pero parece que cuando ya está terminando la pubertad, básicamente se establece la esencia de cuál va a ser nuestra facilidad para afrontar los retos y los desafíos emocionales a lo largo de toda nuestra vida. Esto no significa que quede ese nivel potencial de inteligencia emocional ya definido antes de la adolescencia, pero sí en general bastante marcado. Puede ser luego modificable en función de las experiencias que se van teniendo, como pueden ser experiencias de recibir una educación emocional apropiada en el contexto familiar, en el contexto escolar o incluso en un contexto cultural amplio, como puede ser la propia cultura de un país. Hay países con una cultura mucho más tolerante hacia la expresión y la comprensión de emociones, y otros países que son mucho más represivos, que inhiben mucho más la expresión de afecto, y todo eso puede ir condicionando y variando el nivel que al final cada uno o cada una logra en su crecimiento personal. Bueno, otro de los grandes capítulos es el dedicado al apoyo de la neurociencia. Me gustaría también que nos hiciese un comentario, porque es evidente que los avances en la neurociencia pues contribuyen también pues a que conozcamos lo que en el libro llaman el cerebro emocional. Sí. Juan Carlos Pérez González. Bueno, el cerebro emocional es básicamente una expresión para resumir la idea de que hay ciertos núcleos y ciertas áreas dentro del cerebro que tienen un especial protagonismo a la hora de producir y variar la experimentación y la producción de emociones. No es que realmente exista dentro del cerebro una parte que exclusivamente se dedica a eso, pero sí que hay diferentes partes ya identificadas que tienen un especial protagonismo en lo que se refiere a la producción y expresión de emociones. En el libro se revisan, y en este capítulo que dedicamos a la neurociencia, especialmente a lo que se denomina neurociencia afectiva y social, que es un desarrollo reciente de la neurociencia más centrada en interpretar cómo funciona el cerebro cuando nos relacionamos con otras personas y cómo funciona cuando estamos sometidos a diferentes presiones o estados emocionales de distinta intensidad. Y en este capítulo probablemente se encuentre ahora mismo, hasta nuestro conocimiento, la revisión más comprensiva en castellano sobre lo que son los aportes de la neurociencia afectiva a la comprensión del comportamiento, y en especial a la comprensión del comportamiento emocionalmente inteligente. Dedicamos también un pequeño apartado a apuntar algunos de los avances que específicamente se han centrado en neurociencia de la inteligencia emocional. Aún hay poquita investigación al respecto, y el problema es que la poca investigación que hay es difícilmente comparable unos estudios con otros, porque en un caso se ha estudiado
con un procedimiento que no es comparable con el procedimiento que se ha utilizado en otro estudio diferente, aunque en ambos casos el objeto era intentar entender la inteligencia emocional y cómo el cerebro funciona en diferentes situaciones emocionales, pero aún los estudios no son comparables porque no utilizan metodologías parecidas, así que es difícil sacar conclusiones al respecto, pero en cualquier caso todo apunta a que es evidente que sea lo que sea, la inteligencia emocional tiene un sustento cerebral y poco a poco estamos empezando a identificar qué sustento es y en qué consiste el funcionamiento de las áreas claves del cerebro que permiten la gestión de emociones y la experimentación de los estados afectivos y el disfrute de la interacción social y la comprensión de los demás. Y en este libro, Inteligencia Emocional en Educación, que como antes mencionaba en la presentación, pues es obra de 3 profesores. Estamos hablando con uno de ellos, Juan Carlos Pérez González, que es profesor de la UNED, pero también son autores del libro pues el profesor Rafael Vizquerra, catedrático de orientación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, y la profesora Esther García Navarro, que coordina un posgrado en Educación Emocional y Bienestar y además es directora del Máster en Inteligencia Emocional en las Organizaciones en la Universidad de Barcelona, una universidad con la que trabaja también en distintos cursos pues el profesor Juan Carlos Pérez González. Y uno de los méritos añadidos de este texto es que está publicado en español, que normalmente pues es difícil tener un compendio de cómo está en este momento, digamos, del estado de la cuestión, claro. Y además en español, porque tendríamos que ir recopilando en distintos... Sí. De hecho, ese era uno de los propósitos del libro, procurar aglutinar todo lo que se ha ido acumulando en la investigación en estos 25 años sobre la inteligencia emocional y su mejora a través de intervenciones educativas, y tenerlo todo en español para facilitar la mejor formación de profesionales de la educación o de la psicología o del coaching o del desarrollo personal desde un texto fácil de entender y accesible por el idioma, porque efectivamente el 95% de la investigación en cualquier área de la vida, en concreto en este caso en psicología y en psicopedagogía de la inteligencia emocional, se hace en inglés. Y además esa investigación normalmente está en artículos científicos separados unos de otros. Revisar todo ello y aglutinarlo en un único texto y además en español requiere un esfuerzo que nos ha parecido desde el primer momento que nos planteamos hacer este libro a los 3 coautores. Nos pareció siempre una tarea que valía la pena, valía el esfuerzo, la pena, porque va a permitir pues que personas interesadas en este campo se puedan formar de una manera un poco más ágil y más rápida sobre cuáles son los últimos avances y lo que el conocimiento de vanguardia hasta este año ha podido aportar sobre la comprensión de este tema. Y además se recoge una amplísima bibliografía. Como el tiempo de radio es limitado, antes mencionaba un capítulo, el capítulo 5 del libro, dedicado a diseño, aplicación y evaluación de programas de inteligencia emocional en educación. Me he saltado algunos capítulos porque, bueno, pues tenemos todo un capítulo dedicado a emoción y aprendizaje. Quizás, como en otras ocasiones, hemos hablado en otros cursos con el profesor que hoy nos acompaña sobre estas cuestiones, con el profesor Juan Carlos Pérez González, pues incluso a los alumnos de la propia UNED pues ya les suenen, porque esos programas están en Canal UNED, pero este es un capítulo muy novedoso. Me gustaría que nos hablase un poco más de ese capítulo, profesor. Sí, el capítulo 5. Bueno, los anteriores, como han mencionado, María José, el tercero está centrado en las relaciones entre emoción y aprendizaje, que en síntesis se podría decir al respecto que se analiza con cierto detalle la íntima relación que hay entre la experiencia afectiva, la emoción que uno siente y las posibilidades que tiene de aprender de la experiencia. Aprendemos mejor cuando estamos más emocionados, y si esa emoción es positiva, aún aprendemos más. Todo eso se analiza pues con detalle en ese capítulo, y en el capítulo 4 que hemos saltado, porque obviamente no nos va a dar tiempo a ver todo, claro, lo que se hace es principalmente revisar qué investigaciones y qué dicen las investigaciones sobre las relaciones entre inteligencia emocional y diferentes variables o aspectos de nuestra vida cotidiana, como son la posibilidad de rendir mejor en la escuela y en el trabajo,
como la posibilidad de que la mejor inteligencia emocional nos ayude a tomar óptimas decisiones vocacionales y demás. Y desde luego cada vez está mucho más constatado y es más sólida la evidencia científica de que mejor inteligencia emocional proporciona mejor salud física y mental. Y esto es uno de los principales fuertes para defender la conveniencia de la educación emocional. Y así llegamos a este capítulo 5, donde revisamos por primera vez en español las principales evidencias científicas de que la inteligencia emocional se puede mejorar. Se puede mejorar a través de una intervención educativa bien diseñada, bien organizada y con una serie de características claves que estamos poco a poco tratando de entender. Y ahí llegamos al decálogo, que no es una propuesta nuestra, sino una revisión de todas las propuestas internacionales, de las cosas principales que cualquier investigador o educador debería tener en mente si quiere llevar la educación emocional a buen puerto. Hay también un capítulo especialmente pensado para las familias, algo importante y que a veces se descuida en este tipo de textos. Se piensa más en los profesores, en los profesionales de la educación o de la psicología, pero aquí dedican un amplio capítulo a la inteligencia emocional en las familias. Me gustaría que nos hablase un poco de este capítulo porque antes recomendaba el libro a cualquier oyente que pueda estar interesado en estos temas y ahora yo creo que de una forma más especial a padres y educadores. También, por supuesto. El libro procura ser un libro académico, serio y riguroso que aporte información actualizada sobre lo que la investigación y no las suposiciones, sino lo que la investigación está diciendo o está encontrando hasta fecha de este año sobre los beneficios de la inteligencia emocional para la vida diaria y las pistas de por dónde deberíamos trabajar en la educación familiar y escolar e incluso en el desarrollo y la formación personal a lo largo de la vida para mejorar nuestra competencia emocional, porque la competencia emocional al final implica la solvencia en resolver problemas con una carga importante emocional. Si uno tiene alta inteligencia emocional, probablemente será más competente emocionalmente, pero no es garantía. Uno puede tener alta inteligencia emocional y no usarla. Si no la usa, no será competente emocionalmente. Y el primer nicho donde empezamos a aprender estas cuestiones es la familia. Por eso nos ha parecido importante que, aunque el libro tiene un importante sesgo académico, porque procura aportar y hacer llegar la ciencia en español a cualquier lector, también nos parece importante que haya un capítulo dedicado a la importancia de la educación emocional en la familia, que puede servir para cualquier profesional de la educación, de la psicología, pero además especialmente para cualquier padre o madre o tutor o educador inquieto por realmente mejorar y comprender mejor cómo puede ayudar a optimizar el desarrollo personal de aquellas personas de las cuales es responsable. Yo tenía una serie de preguntas pues que nos hacemos los ciudadanos de a pie y una de ellas ¿es posible educar las emociones? De alguna manera se desprende un poco de lo que nos está comentando, pero me gustaría su opinión porque sobre eso también hay cierta polémica. Bueno, a veces, me alegro de que me hagas esta pregunta porque a veces se confunde educación emocional con educación de las emociones y no es exactamente lo mismo. Una emoción, esto ya lo dijo hace más de 100 años William James, una emoción básicamente se puede describir por una reacción corporal ante cambios, fundamentalmente cambios inesperados que vemos en estímulos que recibimos o en pensamientos o ideas o recuerdos que tenemos. Esos cambios corporales automáticamente generan dos consecuencias. Una es la sensación que uno tiene de que su cuerpo está cambiando, está teniendo una reacción corporal, que eso de hecho ahora estamos empezando a comprender cómo se produce a nivel nervioso y a nivel fisiológico. Y otra consecuencia del inicio de una emoción es que varía nuestra expresión. Es decir, una emoción tiene dos componentes fundamentales. El componente de cómo me siento, que es una cuestión subjetiva que los demás no pueden ver, solo lo veo yo, y mientras estoy sintiendo lo que sea, estoy expresándolo de alguna manera.
cambia mi expresión facial, cambia mi temperatura, cambia cómo se me eriza el pelo, cambia la postura corporal que adopto, y eso sí que es objetivable y observable por los demás. Así que estudiar las emociones de entrada supone tomar la decisión de si voy a estudiar cómo la gente se siente o si voy a estudiar qué expresa la gente cuando está sintiendo una cosa u otra. Así que ya de entrada en la psicología de las emociones hay dos caminos para investigarla. Una es poner acento en la experiencia personal o subjetiva que tiene cada uno en diferentes situaciones emocionales, y otra cuestión es cómo se expresa, qué procesos fisiológicos se pueden observar en su cuerpo o en su cerebro, y a partir de ahí pueden variar las investigaciones que se hacen. Cuando hablamos de educación emocional no hablamos de educar las emociones, de variar cómo uno siente una cosa u otra, sino de variar cómo aprovechamos esa experiencia y cómo gestionamos esa experiencia emocional. O sea, educar emocionalmente no supone tener el objetivo de que la gente sienta de manera distinta. A veces sí. Cuando no está sintiendo de una manera adaptativa, conviene que reinterprete la realidad o que se habitúe a afrontar las situaciones problemáticas con una óptica más optimista o más constructiva. Pero educar emocionalmente no supone principalmente educar emociones, sino educar cómo somos o podemos ser inteligentes a pesar de nuestro estado emocional, y cómo podemos ser inteligentes utilizando la información que nos están dando los estados emocionales. Eso es fundamentalmente la educación emocional. Por eso no es identificable o no es sinónimo de educación de emociones. Bueno, pues como el tiempo de radio se acaba, me gustaría hacer también un comentario sobre el Laboratorio de Educación Emocional de la UNED, EDUEMO. Y bueno, sepan ustedes que en canal.uned.es pueden escuchar completa esta conversación que estamos manteniendo con el profesor Juan Carlos Pérez González, en la que, bueno, pues hoy básicamente hemos hablado de ese nuevo libro, Inteligencia Emocional en Educación, un libro publicado en este año 2015 de la editorial Síntesis, y un libro que contiene mucho más de lo que hemos apuntado en esta mañana de radio porque el tiempo es limitado. Profesor, un comentario sobre ese Laboratorio de Educación Emocional de la UNED que usted ha creado pues hace muy pocos años. ¿A qué se dedica el laboratorio? Bueno, en el laboratorio trabajamos diferentes profesores e investigadores de la UNED y también de otras universidades españolas y extranjeras, y básicamente tenemos dos principales objetivos. Uno es revisar y elaborar pruebas válidas, fiables, o sea, con calidad, para evaluar el desarrollo emocional, la competencia emocional y la inteligencia emocional. Y la otra línea de trabajo es elaborar propuestas de programas de educación emocional que podamos estudiar si son válidas o no, que podamos evaluar si son eficaces, y en función de esas evaluaciones científicas que hagamos de los programas podamos mejorarlos y así al final ofrecerlos a la comunidad. Y hasta ahora tenemos ya 4 experiencias de programas de educación emocional, uno en primaria, se llama Vera, otro en secundaria, que se llama Dulcinea. Ha salido también del núcleo del laboratorio un programa de ayuda y asistencia a familiares que cuidan de enfermos mentales, que se llama EmoCare, y también ha sido validado, y un programa para ayudar a personas con problemas clínicos de carácter psicológico o psiquiátrico, y también hemos comprobado que funciona de manera bastante interesante y positiva. Así que ahora mismo estamos trabajando en los análisis de datos y en la publicación de estos resultados, que todavía no hemos trasladado a la comunidad científica, pero en breve, probablemente en un año o en 2, estarán los 4 programas disponibles a cualquier interesado. Bueno, otra de las facetas de EDUEMO, de ese Laboratorio de Educación Emocional, son los cursos de formación que promueve dentro de la propia UNED, de esos amplios programas de formación permanente. Me gustaría que nos hablase también de estos cursos, porque bueno, ya llevan varias ediciones. Sí, claro, ya llevamos varios años y efectivamente que están a punto de comenzar y que todavía estamos a tiempo de poder matricularnos. Sí, cierto. Aparte de nuestros 2 objetivos que he mencionado de carácter de investigación científico, está nuestro tercer objetivo en el laboratorio, que es la formación y extender y expandirlo gracias a las virtudes de la UNED, a través de la educación a distancia, pues una buena formación de profesionales interesados en la educación emocional. Así que tenemos un curso sobre introducción a las inteligencias múltiples, con una perspectiva importante muy crítica, que trata de
de hacer ver a los profesionales de la educación las ventajas que tiene inspirarse en sus prácticas educativas en el modelo de inteligencia múltiple de Garner, pero con un acento importante en el carácter crítico que todo educador debe tener siempre que va a tomar como referencia cualquier modelo teórico. Entonces, esa es una innovación que hemos hecho en este curso que no es habitual y nos lo han comentado muchos alumnos que hemos tenido, que están pues muy satisfechos con que en el curso no solo han visto ventajas de cómo utilizar la inteligencia múltiple en el ámbito educativo, sino que además han visto elementos de juicio para poder ser más críticos cuando hacen este traslado de la teoría a la práctica. También tenemos otro curso similar de inteligencia emocional y educación, que es una introducción. Todos estos cursos, como digo, son a distancia y para aquellos que quieren profundizar con mayor dedicación a la educación emocional, tenemos un curso que se denomina curso de especialista universitario en diagnóstico y educación emocional. Ahí sí que ya profundizamos un poco más en diferentes aspectos que consideramos que deben ser básicos en la formación de cualquier profesional de la psicología, del coaching o de la educación que quiera hacer educación emocional. No solo debe saber sobre inteligencia emocional, que debe estar al día, eso por supuesto, pero también debe tener otros referentes como son experiencias previas en España y en el extranjero y como son principios básicos de la investigación sobre psicología de las emociones, especialmente de las emociones positivas, que por cierto colabora en este punto particular otro profesor de la UNED, Enrique García Fernández Abascal, uno de los referentes en España sobre la investigación acerca de las emociones, especialmente de las emociones positivas, y que hemos tenido, por cierto, el gusto de que sea quien ha prologado nuestro libro. Así que desde aquí también quiero aprovechar para saludar al profesor Enrique García Fernández Abascal y agradecerle públicamente su disposición y colaboración a prologar el libro. Bueno, como en el laboratorio, pues a lo largo del curso se realizan también otras muchas actividades, también vinculadas con la extensión universitaria. Vamos a poner la referencia del portal Eduemo en Canal UNED, pero tomen nota, www.eduemo.com. Ahí tenemos información de todas las actividades que a lo largo del curso va desarrollando este laboratorio de educación emocional de la UNED, que bueno, pues surgió hace relativamente pocos años, hace 3 años, efectivamente, pero tiene muchas actividades y además cada vez son más los profesores que colaboran en este proyecto, tanto de la UNED como de otras universidades e instituciones. Un laboratorio que coordina, que dirige el profesor Juan Carlos Pérez González, con el que hemos hablado en esta mañana de radio. Es profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, MIDE 2, de la Facultad de Educación, y bueno, pues un referente, como antes hemos mencionado, en el campo de la inteligencia emocional, vinculado especialmente con la educación. Pondremos también un enlace a su página personal, porque vemos que además se mueve mucho en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Sí, especialmente Twitter me gusta bastante, debo reconocerlo, sí. Y además nos facilita pues sus artículos, algunos de ellos pues artículos muy novedosos, que son artículos pues punteros en este amplio campo de la inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Juan Carlos Pérez González, y hasta otro encuentro. Muchísimas gracias a todos vosotros por esta oportunidad de hablar del libro y de este contenido que nos parece, tanto a los autores como a los miembros del equipo de Eduemo, un tema que tiene repercusión e importancia no solo a nivel educativo, sino social. Así que gracias de verdad porque los medios de comunicación cada vez se hagan más eco de esta cuestión. Gracias. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.